agua, llanto, furcio. ¿Por qué? Eso era porque me equivocaba todo el tiempo con los nervios que tenía. Entonces me iba al hall, o sea, dejaba el micrófono, me iba al hall llorando porque tenía 25 furcios por segundo, y entonces Daniel Carro, que estaba en el hall, me empujaba otra vez adentro. Y entonces, y así. Y bueno, cuando me di cuenta que dejé de... ¿Y agua para que te calmes? Pero por supuesto. Me hacía gárgaras de azúcar con sal. No, todo muy ridículo, todo lo que tengo en la memoria con respecto a los comienzos. Sí. Y todos estos años en radio, ¿la literatura qué papel viene a darte? Y fue, ¿no? bueno, O a tomar. fue el nutriente. Porque para hacer radio había que saber. Sí. Y creo, Sí. había que saber y habría que saber. Sí. Y entonces eso está en los libros, Sí. Y sí. está en la mirada que tenés sobre las cosas. Y si había alguien que venía después, mi generación tenía referentes, o por lo menos sabía Claro. quién es Hilda Sí, López, claro. que es lo máximo, Exactamente. quién es, o por lo menos sabías qué estaban haciendo, Claro. que había un respeto. Sí, un respeto por el conocimiento, pero sobre todo por esto de que haces uso del micrófono, pero pasa mucho. Y no estoy en situación de criticar a nadie, porque de verdad pienso que todos estamos viviendo un momento que se desarrolla con la naturalidad que la vida te ofrece, ¿no? Uh-huh. Los jóvenes son jóvenes, los viejos son viejos, las ideas se renuevan, algunas para mejor, otras no se sabe para qué. Bueno, es decir, la dinámica de la vida es demasiado particular como para que nosotros seamos maestros de la vida. Yo no creo en esas cosas, yo creo que es la vivencia natural de cada uno. Pero bueno, volviendo al tema del conocimiento, yo me acuerdo que tenía un referente para mí que era muy importante, Miguel Ángel Merellano, que fue, cuando yo hablo de maestro, fue mi maestro. Miguel Ángel Merellano llegaba los sábados en avión, lamentablemente el accidente en avión, se murió en un accidente de avión, y llegaba con un programa grabado, con la cinta abajo del brazo, nada más, una cinta grabada abajo del brazo, y ponía, por ejemplo, la novena de Beethoven, y ponía toda la novena de Beethoven, y él al micrófono, improvisando y de costelete, así, ¿no? Entonces yo, en un rincón del estudio, mirándolo, babeada de admiración, y yo digo, ¿cómo se hace? ¿Y él qué hacía? ¿Hablaba arriba? Hablaba, no, ponía un pedazo, explicaba y hablaba de otras cosas. Maravilloso. Hablaba de otras cosas, pero hablaba de otras cosas todas interesantes. Aún hasta la cosa más fácil, ¿no? Más fácil, como comentar, por ejemplo, cuál es la comida que hoy estuviste en la mesa, ¿no? Él tenía esa forma tan coloquial y tan respetuosa con la palabra, que no. Entonces yo en aquel rincón lo miraba y yo digo, quiero eso. Entonces hablaba con él. Y fue el que me enseñó a improvisar. Sacate el papel de encima, traete alguna ayuda a memoria. Claro, sí, ayuda a memoria, obvio. Vete, sacate el papel de encima, recurrí a vos. Y para recurrir a vos tenés que saber. Y para eso están los libros, está la gente que sabe, hay que saber escuchar para saber. Eso. Se sumó Lucas Martín, atentamente está al lado de un micrófono, así que... Lucas usa anteojos oscuros, yo descubrí por qué. ¿Por qué? Yo lo comenté ya esto. Ya lo comenté en algunos círculos. Con poca influencia, ¿no? Tiene unos ojos, el chabón... que te mata, te mira y te puede conseguir trabajo en cualquier telenovela ¿no? Pero sí. Ya no hay más, lamentablemente, esas telenovelas de antaño. Tremendo, Lucas. Así que está bien. Sole también, tenemos un par de farolazos, pero acá. Sol tiene ese pelo único. La gente mira el pelo. Claro, eso en mi caso, claro, justamente el pelo no distrae. Claro. Cada vez distrae menos. A Lucas no le miran Lo que el no es pelo. poco, chicos. A mí que me pueden mirar, a ver, digan algo. Bueno, estás muy bien, vos estás muy bien. bárbara. Aparte traíste una pilcha hoy. Bueno, la te pilcha. rompe, pero No, muy pero bien. sos sí. Hay que portar esa pilcha. Muy bello collar también, Exactamente. ¿Qué es una alpaca? ¿Una qué? ¿Esto? Sí.
Esto es un regalo que me hicieron de las artesanías neuquinas. Es hermoso. Plata me mapuche. hicieron para mi cumpleaños, es precioso, Uy, ¿no? sí, sí. Hecho por un artesano, ahora no recuerdo el nombre, tengo la tarjetita y esto. No sé. Esto es un anillo de Brasil. Muy lindo anillo Madera. también, ¿eh? Tenés muchas Sirve para cosas. picar ajo si lo ¿No? la metés, viste, antes de tirarlo a freír, ¡tac! Le das un golpecito al ajo. Mayar. Eso puede llegar a Tiene el ser. tamaño de un diente de ajo, Mira, Mirá qué buen movimiento para la tabla, Sí, Hilda. es Le metés verdad. así, Sí, es verdad. ¡tac! Es verdad. Y lo tirás a freír. Sí, está. Vamos, muchachos. ¿Y hay alguna parte del día que La vos, gente que vos pasa y nos prefieras mira. hacer radio? ¿Te gusta la noche? Porque has La hecho noche. muchísimo tiempo. La noche es tu lugar. Pero ¿no? siempre te gustó la noche. ¿Qué pregunta? Bueno, Caramba. ¿A quién le preguntas, Sole? Digo, Son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde. el mundo digo, está ah. escuchando. El A mundo está todos le escuchando. A pasa. todo el Está mundo. durmiendo todavía. Los menores andan sueltos, chicos. Tirala más tarde, tenemos que transmitir todavía un poco No, no. más. A Ah, la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es lo más fácil que hay hablarle a alguien que quiere escuchar? Y a la Claro. noche es así. Entonces de día es todo bla 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 bla, bla vamos, bueno. En cambio a la noche alguien se sentó a escribir, a pensar, a llorar, a reírse, A comer. recordar, a comer, a caminar. Y bueno, y ahí tac. Tuve el enorme placer de laburar de noche con Hilda hace Contanos, un par de años, Sí. varios años. Sí. Y teníamos, doy fe, oyentes en oficios nocturnos Exactamente. que compartían como una cotidianidad, Sí, porque ¿verdad? íbamos de lunes a viernes, Sí, señor. y desde choferes de bondi, choferes de colectivo, enfermeros, bomberos, policías, serenos, trabajadores los serenos. Los serenos. la Es que gente que cuando labura hablas con los de la con los radio recibos. que te hace compañía y por ahí uno tiene esa idea, Sí. lo tiene más asociado por ahí por las películas con la radio de Buenos Aires que te habla de noche, Luisa Delfino. Ustedes me decían, mamá, ¿por qué no haces un programa como Luisa Delfino? Creo que no existe más. O ese tipo de programas de escuchar al otro. La compañía de radio tiene que ver con eso. Con esto, Con la claro, voz que te claro. escucha en un horario donde no hay Claro, nadie más. Claro, exactamente. Es decir, es mi lugar preferido, ocupar ese lugar en la noche, ¿no? De la gente, me gusta mucho. Pero después, como soy muy charleta y como siempre tengo algo para contar, porque estoy muy atenta a lo que pasa afuera de mí y dentro de mí. Estoy en estado de alerta permanente, lo que no es fácil, porque soy inaguantable. Esta es la verdad. Soy inaguantable. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Sí, es verdad. Somos todos insoportables. Sí. Yo no digo nada para no escucharme. Me alivia. No, Para no pelearme conmigo. Sacate el retorno. Porque me molesta cuando me escucho. Si estamos todos peleados con nosotros. Alivia mucho lo que acabas de decir. Y no te pasa que decís, hoy estoy harta de mí, Sí, ¿viste? sí, hoy estoy harta de mí. Sí, Justo sí. hoy vine enojada conmigo. No, enojada no, harta es otra cosa, ¿eh? Bueno. Es como decir, a ver cómo me renuevo, ¿viste? Y no hay manera, ¿viste? Te quiero preguntar Dale. si te gusta el streaming y cómo ves la radio hoy. Todas la preguntas fáciles y cortas. A mí la radio me gusta de todos modos. Bien. El streaming me parece un formato que está bueno cuando se le da contenido. A mí la pavada no me gusta. Bien. Todo el tiempo la pavada no me gusta. Es decir, estar una mesa con 4, 5 personas, 3 personas, nada más que para hablar de las cosas que le pasan en el momento. Ah, sí, pero vos fuiste ayer, y entonces no, pero, contando nada más de lo que le pasó en el día. Y viste, y yo estuve con ella, y entonces ella me dio un beso, y entonces viste. Te aburre. Claro. No tiene continuidad. Algo. Tampoco. O sea que tampoco las redes que tienen mucho, estoy comiendo esto, ahora tomando esto, ahora saliendo con Y porque fulanito. la gente no quiere hablar con la gente, porque por eso usa las redes. Pero igual ahí son otras narrativas también. Hay que encontrarle un poco el gustito. Mismo lo pasa con los streaming, hay de todos.
Entonces generalizar es como generalizar la radio. A mí la radio no me gusta porque es toda una cagada, se pasan puteando, rosqueando, no sé qué. No, hay otras radios. Hay un montón de formas de contar en radio, es medio de comunicación. Lo mismo pasa con el streaming, que nosotros, de hecho, nosotros estamos streameando en este momento. Estamos saliendo por streaming. Sí. Entonces, streaming es como decir, no me gusta la tele. Bueno, toda, no, y sí, me encanta esto. Bueno, estás escuchando, hay streaming muy interesantes. Streaming nos estamos refiriendo ahora al formato audio-video, de frente. En pero vivo, hay streaming que generan charlas, que generan contenido, y después hay muchos streaming también, quizás los más masivos, que laburan en base a otros elementos, el carisma, el humor espontáneo, o el código que se va construyendo con la audiencia, que va alimentando, que encima tenés el dato por las redes, el dato por el chat. Entonces, la cosa va ganando otros colores. Comparto absolutamente tu análisis y el criterio que aplicás para ello. Por supuesto que lo acepto y lo comparto. Estoy hablando de los streaming cuando se trata de hacer ensayos con gente que quiere hacer radio, y entonces le abrieron los micrófonos y dale, porque me gusta, ¿viste? A mí me hay gusta. mucho. Y charlamos. Bueno, todos empezamos de alguna manera así. O bueno, no tanto, por lo menos en mi caso fue así. Yo entré a laburar a la radio casi con a ver esta posibilidad y ponerme, no estaba precisamente preparado para hacer radio, más allá de haber estudiado comunicación. La radio no era el medio que a mí me llamaba la atención, pero entré a trabajar porque se abrió esa posibilidad, esa ventana a trabajar, a hacer un programa con amigos. Seguramente llevas algo preparado, por lo menos tienen un tópico de ese siempre tema. Nuestra idea fue... A mí a veces me parece que da la sensación que hay como una idea de streaming de nos juntamos y charlamos y salen cosas naturalmente. Eso no es armónico, no es natural, no pasa siempre y depende qué baje tenga cada uno. Por porque supuesto. vos, una cosa es que te pongas, o sea, los streaming que funcionan así, vos sí, pero este es el hijo de fulano, sí, pero este también hace teatro, sí, pero este también es músico, sí, pero o sea, hay todo un recorrido que vos decís, lo vas a buscar en otros lados y no hace agua, no es que hace eso y nada más. Ahora nos juntamos 4 amigos a charlar. Te escuchan los 4 amigos, a los 10 días te siguen escuchando los 4 amigos que haces alguna referencia, pero el resto no. Eso me parece que es lo que no... También es cierto que cuando uno habla, si se refiere a cualquier tema, uno siempre habla en lo general, porque después las particularidades abundan, por supuesto. En todo caso, la generalidad está integrada por particularidades. Así que, por lo tanto, hay gente muy inteligente, gente muy capaz y gente muy interesante que aún hablando cosas simples de la vida, porque tampoco no se trata de contar la vida de Borges. No, todo el tiempo. No, porque además es muy aburrido. Sí, ¿no? Es muy aburrido. Borges era aburrido, che. Es una buena, es una buena consigna para un programa de radio. Para este ambiente. Me parece que es muy interesante. Y además, muchas veces también Borges. Hablar de Borges. ¿Cómo? Busquemos a alguien para hablar de Borges. Está buenísimo. Hoy viene Mauricio, por ahí le podemos preguntar. Inclusive podemos ver a los libreros también, que viste si tienen, o charlar con ellos. Sí, yo no tengo. Bueno, hay mucha gente que no lo ha leído y no lo quiere. Hay una cosa, yo creo que hay mucho de eso. Digo, ella Borges es una... Probablemente vos lo leíste, Hilda, nosotros hemos leído también cosas, pero es una obra... Algo. Hay una cosa que voy a decir, que hay poco dentro de las mesas, por ejemplo, en este espacio Jarillal, que las librerías que vienen, que son generalmente librerías que están viendo de Buenos Aires o que tienen alguna... Hay poca de esa literatura argentina, digo, no hay Borges económico, es mucho Edición Libertador, que es casi todo internacional, con traducciones que son más o menos, pero hay poco nacional, poco literatura nacional accesible, de esas ediciones baratas que están buenísimas, que son las que mejor sirven hoy, que las metés en el bolsillo, la metés en una riñonera y la tenés en una sala de espera. ¿Entendés? Saludamos, perdón, a la gente que pasa, nos saluda, mucho hincha de Racing. Familia de Racing, señor con remera de Charly García, lo saludamos también. Bien ahí, la gente se acerca a la feria un día muy bonito. Pero es cierto lo de la literatura argentina y los precios. Hay poco, es verdad. Hay poco, che. Y hay mucho escritor argentino que podría estar. Pero Lugones, no sé, digo, empecemos a nombrar. Soriano, por ejemplo. Bueno, pero yo tengo incluso los que vos ya hoy no necesitas pagar derechos, ponele. Toda la generación de 1830 para atrás. Sí, señor. 825 para atrás. ¿Por qué no hay ediciones de esas baratas dando vueltas? Pero también venimos nosotros de una generación que tenías que leer a Borges y no podías decir que no te gustaba Borges o que no te interesaba Borges. O que ya está. Pero digo, hoy hay otra generación que por ahí no lo leyó o se anima a decir, che, a mí no me gusta, no lo entendí. Borges, decir ojalá, no lo entendí. Ojalá que haya un reverdecer de la lectura de Borges. Te voy a decir que entre las masas. Si vamos a hablar de que no entendés a Borges, te cuento lo que muchos escriben en la poesía moderna, ¿no? Bueno, está muy bien.
Es un debate que está súper bueno. Lo saludamos a Rulo Lucano. Ya pasó 2 veces, también. pasa todo el tiempo para que lo salude. También podríamos charlar, gente. La gente del museo también, ya pasó. Estamos en una ubicación muy linda. La verdad que es un buen debate, me parece que es interesante. Borges siempre es la grieta, está aquí, lo aman, lo odian, le gustaba cómo pensaba intelectualmente, pero no lo que escribía. Sí, es verdad. Es como... Es verdad. Estuvo en el EU5 Borges. Ya ni me acuerdo. ¿En serio? Sí, estuvo en el EU5 Borges. Yo escuché una anécdota de un periodista que trabajaba en el EU5 de la noche, que lo habían recibido y lo habían paseado por la ciudad, y como él no veía nada y ellos querían estar más tiempo con Borges, le decían, ya llegamos, y él decía, pero estamos hace mucho rato en el auto, y querían, en vez de entregarlo rápido, charlar con él. Yo lo vi entrar cuando el EU5 tenía un interventor. Mirá los años que te estoy hablando, 70 y algo, bueno. Él fue, y yo me acuerdo de haberlo visto en el patio del EU5 del viejo edificio, y lo único que hice fue mirarlo. No, a mí no me daba el piné para decirle nada más que buenas tardes. No me daba el piné, la verdad. Ahora porque me animaría nada más, tampoco alcanzar el piné de ese. Es un hombre demasiado... Era demasiado de otra época. Filoso. El piné. Es buena igual, ¿eh? El piné, uno siente que le da el piné por el tiempo transcurrido en el oficio, por la lectura. Es una cuestión personal de cuando uno siente que sí, que no. Todo eso. Es todo eso. Es perderle el miedo a esa persona que es tan importante. Yo tengo la anécdota de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Estaba siendo en el U19, estaba de 14 a 17, se llamaba Hilda en el aire, y bueno, estaba en el micrófono haciendo el programa, y de pronto escucho así como un bochinche así en el hall, qué sé yo, y se abre la puerta y entra Juan Carlos Allende, que es un productor, y detrás de Juan Carlos Allende, abriendo la puerta así, la figura de Atahualpa Yupanqui, y yo quedé totalmente paralizada, porque nunca me hubiese esperado esto, ¿no? Entonces estaba Gabriel Gutiérrez, estaba en mesa de control, y también atinó, no sé, hizo algo con los botones, qué sé yo, bueno, pero la cuestión es que le dimos lugares, bueno. Y yo la primera pregunta que le hice fue una sorpresa gigantesca. Dice que venían en una R12, que era de Juan Carlos Allende, venían de una chacra que habían estado comiendo, paseando, no sé cómo, bueno, y que venían escuchando la radio, y que Atahualpa le preguntó, ¿quién es esa mujer? Y él le preguntó, sí, es fulana de tal, es amiga mía. Dice, ¿quiere conocerla? Me gustaría. Y entonces entró con Atahualpa Yupanqui, entró. Y yo, mi primera pregunta, ¿cómo le va, maestro? ¿Qué tiene para, qué nos va a contar o qué nos va a decir? La que tiene que hablar es usted, que le pagan, me contestó. Me quedé más paralizada. ¿Y sí? Me tenían que pegar un par de cachetadas para que me reanime, pero me animé. Y fue una entrevista que fue después repicada en varias radios. Página 12, la repicó, claro, Diario Río Negro, Página 12, y la tengo grabada, por supuesto. Fue uno de los recuerdos más maravillosos. Hermosísimo. Terminamos poco más que, no sé si enamorados, pero de la forma más humana posible, ¿no? Y él te escucha por la radio, es maravilloso. Sí, es fantástico. Es maravilloso. No, fantástico. Bueno, otro artista increíble, que hay bibliografía, que salió la película de Federico Randazzo Abad, que estuvo en el FAN el año pasado, y otro artista también sideral. Argentina es una usina de... Claro. ¿Notás que de esas camadas de artistas que en alguna Argentina sentís que no hay tanta aparición? Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís? Claro. ¿Hay algún escritor que te haya movilizado? ¿Algún artista de los últimos 20 años? Gente absolutamente desconocida para la gran masa del pueblo salud, y que me ha conmovido. La gente de Magma, por ejemplo. La gente en la época de la alternativa musical argentina, que fue un movimiento impresionante en el año 1980, 80 y algo, ¿no? Sí.
que se prendieron todos, que era un sistema de difusión de la música y de los músicos argentinos en todo el país. Esto tuvo su origen en Paraná, en Entre Ríos, y lo capitaneó la gente de Magma, sobre todo Alberto Felice, el pelado Felice. Y entonces, bueno, de ahí se prendieron todos los rosarinos, se prendieron León Gieco, Juan Falú, Jorge Marciali. Fue un movimiento muy, muy importante. Vinieron y vinieron acá en Neuquén. Sí, me acuerdo que lo fuimos a ver al cine español, estuvo increíble, con muchísima gente que se ve que había estado ahí súper presente y atenta a lo que había sucedido, porque es lo que se percibía en el público. Era lindo y disparó muchas anécdotas también que nos fuiste contando. Bueno, fue un ahí, movimiento importante. Un Juan Carlos Muñiz. ¿Quién es Juan Carlos Muñiz? Juan Carlos Muñiz es un grosso compositor de música popular. Y es Juan Carlos Muñiz, claro, un tipo que, ¿viste? Pero los que estábamos muy metidos con la música popular... Te llegaba. Lo teníamos como un referente importante, ¿viste? Bueno, de esos hay muchos en la Argentina. Mucha gente en la Argentina que no está en la superficie, que subyace. Y esa es la red que nos sostiene. Esa es la verdadera red que nos sostiene. ¿A nosotros qué nos sostiene desde lo humano? Nos sostiene la gente que está en los merenderos, la gente que hace radio porque le gusta y le mete todo la gente que hace ferias del libro en lugares insólitos, perdidos en cualquier... Esa es la red que sostiene. Bueno, y esos son los artistas que hace que uno reivindique la música popular como la reivindica, ¿no? Qué lindo esto. Totalmente. ¿Quieren que vayamos a escuchar algo de música y preparemos unos mates y seguimos hablando? ¿Quieren escuchar música que yo elegí para esta oportunidad? Ah, no, después me dice Federico. Exacto, sí. Además también yo quiero meter un bocado, en algún momento estaría bueno escuchar, ayer se murió Hermeto Pascual, y la verdad que... Estuvo acá. Estuvo acá, exactamente, lo trajo acá. Pablo Celoria, y estuvo un par de veces en Neuquén. Estaría bueno en algún momento reflexionar también. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Ya volvemos. Estamos en la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, transmitiendo en FM Capital, acá en el corazón de la feria. Me acompaña Hilda López, está Sole Bonet también en la mesa, Fede en los controles, y tenemos un invitado que es Mauricio Bertuzzi, de Ediciones con Doble Z. Vamos a hablar un poco de autores regionales, de literatura, de la Globa, Perfecto, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por la invitación, siempre gracias por la invitación a hablar de libros y de lo que salga. Obligado siempre que te des una vuelta. Tenemos que decir que está Paulina cuidando el stand. Exactamente, y acabamos de escucharla también ahí con un reporte muy atinado de lo que está pasando, que está buenísimo también tener a una compañía ahí dando vueltas por la feria. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria, Mauricio? Feria. La palabra feria. La palabra feria me parece que es una palabra que hay que recuperar para las industrias culturales. Sí. Uno se acostumbra a la feria de los sábados cuando va al Parque Central a comprar frutas y verduras, y se desentiende de que esa palabra queda muy bien en la cultura, en los libros. Ha tomado otra vez una importancia fundamental el tema de la feria. Es un formato popular. Exactamente. Entonces, como es un formato popular, se entiende que no se discrimina. Ahí todos vamos a buscar algo, y seguramente que algo vamos a encontrar. Y pasa en la ciudad de Neuquén, pero hay ferias por todos lados los fines de semana, es impresionante. Y en la feria del libro, las ferias del libro suceden una cosa muy importante, que es quizás lo más importante a nivel público, a nivel popular, que es que muchísima gente nunca entró a una librería. Exacto. La gente que normalmente no entra a una librería pasa por acá porque algo hay ve luz y subí. Claro. Y quizás es el primer contacto con los libros, que es un montón ya. Es un montón. Y después, bueno, yo eso lo he testeado mucho con Santi de Libraco o Matías, los chicos de Mala Palabra, que después hay gente que sí cae a la librería. Después de una feria cae a la librería. Ayer nos llamaba la atención porque Paulina está recorriendo mucho y va a cada uno de los stands a hacer notas, así que más o menos tiene como otra información que nos va llegando. Dos cosas. Primero, que en el día 1, el viernes, ya había mucho movimiento de gente, igual que ayer,
que aunque es fin de semana, siempre pasa que el comentario es, bueno, es el primer día, hay que esperar que la gente se acostumbre. Sin embargo, hubo mucha gente. Y otra cosa es que está llenísima, o por lo menos hay mucho más recorrido de gente en la carpa de Rayuela, donde está la palmera, donde están todos los escritores regionales, todos ustedes, que en la otra carpa, que antes es como que entrabas directamente por ahí, después hacías, como que el recorrido cambió. Entrás por otro lado. Porque también hubo una decisión política de cortar la cinta. Sí, y se inauguró ahí, claro. Exactamente. Es muy importante. Eso es bueno. Claro. Pero también circula la gente. Pero como que la gente ya sabe que va a buscar ahí, siento eso. Y eso sucede también porque hace 12 ediciones que hay feria. Entonces, es muy importante estas políticas que continúen año a año, porque la gente se va acostumbrando, ya sabe, qué sé yo, por ejemplo, nosotros repetimos stand y la gente ya sabe que estamos ahí. Eso te iba a preguntar, ¿tenés el que viene porque va a todas las ferias a buscarte, que ya más o menos sabe y a ver qué tenés nuevo? Sí, y aparte de lo que nosotros estamos publicando, que ya tiene un catálogo muy, muy definido, tenemos unos libros de una editorial amiga que también ya la gente sabe que como no se consiguen en librerías, los conseguís ahí. Vienen a buscarlo acá. Son libros sobre autos. Mira vos, puntualmente. Sobre autos. Sobre autos y sobre historia de la industrialización en Argentina. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, traje la historia del Torino. Bien. Y ese voló. Ya la gente venía porque sabía que el año pasado lo había visto en el stand. ¿Cómo arranca la historia de Ediciones con Doble Z, Mauricio? Como arranca año 2012, yo edito libros hace una pilada de años, de la otra vez saqué la cuenta del 94, libros y revistas, en Córdoba, pero ya estando aquí en Neuquén, editando para otras editoriales, alguien me dice que Alejandro Finzi tenía un libro de poemas inédito. Entonces yo le fui al Subox en la universidad y le pinché la espalda un poquito, la cintura, y le dije, ¿qué pasa con ese? ¿Por qué tenés un libro de poemas si no lo conocemos? Porque no tengo editor, edítamelo. No, digo, pues yo no tengo editorial, tengo que buscar una. Bueno, arma una, me dijo. A los dos les faltaba algo. Y ese fue el primer libro de Ediciones con Doble Z. Claro. Por un capricho, no sé, qué sé yo, la idea de esas charlas que teníamos con Alejandro Finzi, teníamos también estos encuentros esporádicos, como que recién conversábamos fuera de aire con Hilda, que en donde nos cruzábamos y por ahí eran 5 o 10 minutos hablando de cultura o de música. Él sabía que a mí me gustaba mucho la música, que soy muy oyente así de ciertas cosas. ¿Qué música te gusta? De toda, pero puntualmente él sabía que a mí me gustaba mucho el romanticismo alemán, música clásica, algunas cosas de... Entonces, o hablábamos de eso, o hablábamos de la mortadela, o cosas así, algún tema. He compartido charlas con Alejandro sobre gastronomía, le gustaban mucho los quesos del restaurante acá de la calle JJ Lastra, a él y a Laura, y lo hemos entrevistado acá cuando vino con Tata Herrera en alguna de las ediciones de la Feria del Libro. Y vos tenés un catálogo muy amplio de la obra de Finzi. Sí. Después de eso pudimos editar su obra completa, la obra reunida, que él no la tenía algo desperdigada. Entonces eso fue también una apuesta editorial que nos hizo muy bien al catálogo, al nombre de la editorial, y a él le permitió también reunir la obra. Y él siempre decía que para mí equivocadamente, pero siempre decía que parte del premio Conex se debía a que habíamos podido reunir su obra para que la analicen la gente que entregaba el premio. No era fácil entrevistar a Finzi. No. Bueno, le caías bien y tenía muy concreto. Muy concreto, tenía que algunas cosas no podías discrepar con él, en algunas opiniones no podías estar discrepando con él. Nosotros la única pelea que tuvimos a nivel editorial casi irreversible fue por Mortadela.
Por la marca de la mortadela que era mejor. Pero hablando en serio, no es una broma. ¿en serio? Por eso nombraste mortadela, no por decir cualquier cosa. Es real. Pero al nivel de discusión. De discusión. A nivel de discusión. ¿Y por qué? ¿La marca tenía que ver con el... Pero este apoya no sé qué o nada que ver? Con el sabor. El gusto, no era tan profundo. Además de que en eso sí acordábamos, la mortadela se corta en daditos. Claro. ¿Acordaban? Sí, ambos. En eso sí. Claro. Bien, es la grieta también. Era en fetas no. Sacrílego a la feta en la rodaja, y con la máquina. Exacto. Eso no se puede, no se permite. ¿Y qué mortadela era la de la discusión? ¿Se puede saber? No importa. No hay problema porque no tenemos banca publicitaria de ninguna empresa. Así que no nos importa que sepan qué mortadela elegía Finzi. Pero era muy enriquecedor conversar con él, sobre todo porque siempre él era docente hasta charlando con vos. O sea, él siempre hacía toda su docencia, que con lo que él te quería explicar terminaba a lo mejor yéndose hasta el estructuralismo francés, hablando de cualquier cosa, de algo cotidiano. Entonces, sí, tenía un conocimiento general de... Es uno de los dramaturgos más increíbles de nuestro país, ¿no? Sí. ¿Cómo es el catálogo de ediciones con doble Z? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo se está formando? Nosotros tenemos 5 colecciones. Una colección de poesía que se llama Letra y Música. Tenemos... ya lleva cerca de 30 títulos de autores de acá de la región. Otra colección que se llama Crónicas en el Viento, que es narrativa. Ahí recopilamos generalmente novelas, pero tenemos por ahí algún libro de cuentos. Una colección de ensayo con 3 series. Una serie que nos permite difundir historia regional. Ahí tenemos un estudio sobre la prostitución en Neuquén a principios del siglo XX. Tenemos la historia del petróleo que escribió Gerardo Burton. Un libro sobre el gremio docente y la pueblada de Cutralcó Plaza Huíncul. ¿Qué más tenemos? La historia del diario Sur Argentino. Y me está faltando alguno. Y un trabajo sobre la poesía de Irma Acuña. Y en esa serie, en esa colección de ensayos, tenemos una serie más académica donde publicamos los textos o algunos ensayos de Alejandro Finzi. Ahora acabamos de publicar ahí como novedad una tesis de psicoanálisis, que en realidad está como traducida, está editada como para que pueda leer la gente interesada sobre lo que es el proceso de escritura en la salud mental de la gente. Se llama Escritura de un Indecible. Y tenemos una serie que en un ratito presentamos el tercero de esos libros de serie, que es de neurociencia. ¿A qué hora es eso? Ahora a las 5 de la tarde. Bien. A las 5 Juan Carlos Bolan presenta Camino del Liderazgo y después tengo de doble Z Mauro Tosi. Claro, él con un tal Salva. Ese es un libro que nosotros tenemos también una colección que le pusimos Barcos en el Desierto, que lo que tratamos de recopilar es historias de gente que ha llegado a la zona a vivir. Un tan Salva creo que es la historia de su padre, ¿no? Que es obrero petrolero y toda esa historia. Exacto. Increíble. Mauricio, la cuestión esta de que siempre estamos hablando de la crisis, que nos pone en lugares muy difíciles, muy complejos. Entonces, si hay crisis, entonces no se compra menos tal cosa, se utiliza menos tal otra. Bueno, en este momento se escribe más que antes, hay más escritores interesados en publicar que antes. Se mantiene un número más o menos estable. Hay más herramientas. ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, tiene como varias partes la pregunta. La primera la voy a responder a nivel cultural con la tapa del disco de Supertramp. A ver. ¿Qué crisis? Okay. ¿Qué crisis? Claro. La cultura siempre estuvo en crisis. Es verdad.
el arte, la manifestación. Con respecto al consumo y también a la predisposición de la gente de hacer cosas, porque total, ¿para qué? Si total, ¿viste? No, bueno, en ese sentido, creo que, bueno, en el caso feria, lo que se está notando en estos días es muchísima afluencia de público. Vamos a ver a lo largo de la feria si se manifiesta eso en la venta. Por el momento, ahí habría una tendencia de que la gente está cuidando su peso. No hay un gasto irrisorio en libros. Qué sé yo, en otros años uno, por ejemplo, en la Feria de Buenos Aires uno iba y se levantaba libros en bolsa. El año después de la pandemia vos venías a la feria y todo el mundo estaba con una bolsita con compras de libros aquí en la feria de Neuquén. Sí. Ahora es más mesurado, te preguntan mucho, miran, la analizan. Entonces eso probablemente sea un indicio de que la plata en el bolsillo se raciona. Claro. Y ahí sí, lo primero que uno recorta, yo creo que el teatro le va peor. Sí, me parece que recorta más. Y en el tema de la escritura, no sé si hay más o menos escritores. Lo que sí, hay muchísimas herramientas y posibilidades de editar, de autoeditarse, de llegar a editoriales. En el 2012, cuando yo empecé acá, había 12 editoriales acá. Ahora somos un colectivo de 7, 8 editoriales. Algunas muy nuevas, pero otras que ya tienen cierta historia, cierto catálogo, que han podido sostener a lo largo de 4 o 5 años, 4 o 5 publicaciones en un año, que es lo que te permite. Entonces hay crecimiento. Sí, la industria editorial sí en Neuquén sí, y eso viene más que de la mano de la situación social, de políticas públicas que están apoyando a la cultura. Porque en realidad lo que pasa es que cada vez hay más ferias de libros en todos los rincones del país, hasta en pueblos pequeñísimos que, bueno, cada vez hay más ferias de libros. Quiere decir que cada vez hay más interesados en una feria de libros, aunque no compre, aunque en vez de comprar 4 libros, compre 1 en el trayecto de toda una feria. Quiere decir que hay un crecimiento. Y eso habla muy bien del nivel cultural que tenemos los argentinos, ¿no? Que tiene que ver siempre con el interés que despiertan determinadas cosas, aunque seamos unos consumidores relativamente importantes, ¿no? Por ahí más, por ahí menos, depende qué materia, ¿no? En los espectáculos pasa lo mismo, cualquier cantidad de gente en todos los espectáculos. Siempre hay como un interés en especial del mundo ¿vos lo ves así? Yo lo veo para mí, por eso son importantes. No sé exactamente si es así el tema, pero sí me parece que estos espacios de feriales ayudan muchísimo a que el público se acerque al libro, porque otra de las reacciones que uno tiene siempre es que te dicen que el libro es caro, y el libro no es caro. Entonces, cuando empieza la gente a estar familiarizada con el producto libro, deja de parecer esa excusa de que el libro es caro. Claro. O sea, el libro es un pollo con papa frita. Exacto. No, esas comparaciones terribles. Sí, menos que un tanque de nafta. No lo podés ni pensar. Y aparte terminás diciendo eso, ¿viste? 4 pintas de cerveza. Hasta cuando tenés que cobrar un trabajo, lo que sea, y decís son una docena de medialunas, te querés morir. Sí. Igual creo, también sumo que en estas épocas aparecen muchas ferias, no solamente de libros, sino hay como una cosa de feriar, obviamente por distintas necesidades, pero esta cosa de unión, de hacerlo de otra manera. Y siempre en estas épocas, que lo vemos con emprendedores, la palabra emprendedor, y que tiene que ver con eso también. Entonces, esto también funciona, esto que decía Hilda, la posibilidad de la charla, que te saque un poco de contexto, y la posibilidad de encontrar al otro. Claro, y está muy vinculado, yo creo que está muy vinculado al clima político, está muy vinculado al clima político, porque no solamente pasa por las cuestiones económicas, sino que la gente que sabe que haciendo, vamos a poner un anillito o 2 docenas de anillitos, a lo mejor zafa y puede pagar
algunas de las cuentas que uno tiene en la casa, ¿no? Pero no obstante se mete en el tema, porque tiene que ver con un vínculo que establece la sociedad para salvarse los unos con los otros. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tomarlo muy en cuenta, porque por ahí cuando uno se enoja un poco o mucho, uno dice no, porque el individualismo, porque sin embargo hay sectores, o mejor dicho, hay espacios enormes de gente que se vincula solidariamente y que hace las cosas solidariamente. Y me parece que eso tendríamos que ponerlo en valor, porque si no, porque habla muy bien de nosotros. Pero aparte encontrar que el otro está en la misma, o sea, de repente tener otro tipo de charla en un momento en el que lo que buscan es que no te juntes ni hables con nadie. Parece como que sos vos te resolvés, vos te comprás, vos te psicoanalizás. Bueno, no necesitas a nadie, no necesitas hablar con el otro, que está en la misma que vos. Entonces no somos dos, somos 200.000. Claro, a mí hay algo que me entusiasmó mucho, particularmente de estos días que estamos transmitiendo desde acá y de recorrer un poco el ambiente de la feria, es vi una cantidad interesante de adolescentes en una feria del libro. Ya adolescente, feria del libro, ya es ganancia, ¿no? De alguna manera. Después, en todo caso, verás los gustos, a qué vienen, etcétera. Pero me llamó mucho la atención en un momento en el que todos creen que los adolescentes están alejadísimos de los libros, ¿no? Sí, después el consumo es otra cosa. Es otra cosa, pero me parece que esto mismo, la importancia de las ferias, la importancia de los mercados, sea lo que sea, hoy son libros, mañana son verduras, pasados son... Es muy importante porque aparte es el mano a mano, es poder charlar de esto, de Finzi, quién es Finzi, o sea, hay estas generaciones capaz que no saben quién es Finzi, y estaría bueno que se lo sepan en algún momento, ¿no? Sí, empieza el desconocimiento ahora de ciertos autores regionales. O sea, nosotros acá en Neuquén, además de él, que son nombres que uno siempre menciona, los primeros que surgen son Irma Acuña, Gregorio Álvarez, pero hay muchos popes que son contemporáneos, que la Premio Nacional de Poesía Storni es Silvia Mellado, desde acá. Sí, señor. Es al año siguiente de Silvia Mellado, un mundial de escritura lo ganó una escritora neuquina, se llama... no recuerdo el nombre ahora, Jiménez, una estudiante de la Facultad de Humanidades. Hay muchísima... Crónicas Patagónicas la ganó también una chica de acá. Por eso, hay muchísima producción literaria de muy alta calidad. Entonces, no solo está el panteón de quienes tenemos que por ahí recordar como básicos para lo que después se formó, pero hay todo un circuito nuevo de producción literaria a nivel académico y a nivel poético y narrativo que es muy grande acá en Neuquén. ¿Podés sacar una idea del público que va a tu stand, las edades, de qué edades a qué edades o qué tipo de público es? No, bueno, en mi stand la mayoría es gente adulta, gente grande y con cierto conocimiento de lo que va a ir a comprar, así, porque sabe, o sea, en el título ya sabe lo que viene o conoce el autor y viene a preguntar directamente, pero en la zona de... Acá en la feria pasa mucha gente joven, muchísima gente, y yo estoy al lado de dos stands. Hay un stand de historieta de un matrimonio que vende y produce historieta, hace historieta, y está siempre lleno de jóvenes. Y cerquita están los chicos de Ranma, y atrás que están todo el día llenos, y sobre todo con estas sagas de anime, ellos tienen un público muy grande y muy cautivo ahí. Sí, yo estoy justo en la entrada al stand, a la carpa Rayuela. Entonces veo lo que entra continuamente, y vos ya sabés, ya un poco reconoces que la gente que entra, ¿para qué lado va? ¿Para qué lado va? Discúlpame, ¿cómo es tu vínculo con el libro que editas? Es decir, ¿vos lo lees? ¿Tenés escritores preferidos? No sé si qué difícil. No sé si preferidos. Qué difícil la pregunta. No sé si preferidos, porque aparte... o elegidos. Bueno, primer respuesta a tu pregunta, sí, leo. Leo lo que voy a publicar. Y me gusta. No puedo hacer una valoración crítica. Porque no tengo el conocimiento como para poder responderle a la gente, mira, tu obra es buena o es mala por esto y esto. Me gusta, vamos para adelante.
Y preferido, también hay momentos, que hay momentos en que me gusta leer poesía. Hay momentos que me gusta muchísimo leer la historia. Entonces también eso estoy buscando, qué sé yo, es muy fácil encontrar muchos libros de historia, pero libros que cuenten la historia regional no hay muchos. Hay buena producción ahora hace poco, pero no hay mucho. Entonces también por ahí la apuesta de la editorial es buscar este tipo de publicaciones para ofrecerlas. Narrativa también, depende del momento, el ánimo. Hay veces que me gusta leer policiales, pero es difícil encontrar gente que escriba policiales, o por lo menos no se me acercó al momento, acá en la zona. Pero bueno, es un tema. Pero bueno, publicamos un western que se acerca bastante al policial. Mauricio, bueno, gracias por acercarte. Ahí Paulina me dijo que ya te vendió 3 libros. Muy así bien. que deberías volver a tu stand, porque no sabemos. Un éxito la campaña. Me da un poco de miedo. Vení más seguido. Vení más seguido. Si me quedo por acá y la dejo a ella vendiendo ya, a lo mejor vende. Sí, ahí me está diciendo Lucas también de afuera. 3 libros te vendió y nos mandó la foto de los libros que te vendió. Ahora te la vamos a pasar. Bueno. Si que esto calma, te venís en un rato y capaz que funciona. Exacto. Vos cada tanto venís y la dejás a Paulina. ¿Qué vendió Paulina? Nos mandó este libro, La Torre Talero. Ah, bien. Es un clásico, ¿no? Sí, es un libro donde la sobrina cuenta su historia con la mezcla, la historia de la torre con sus vivencias. Excelente. Vendió Flora del Área Natural Protegida Copahue. Bien. Y te vendió el gran libro del Malbec argentino. Ah, pero ese es un saldo, mirá. Ese es un libro que después de degustarlo. Gracias por venir, Mauricio. Gracias por venir, Mauricio. Por la mejor, Cuando quieran. Bueno, ya volvemos. Las canciones de Baglietto siempre tienen una enorme actualidad, pese a que tiene muchos años. Permanentemente está tan ensimismado en relación a lo que le pasa a la gente, lo que le pasa al común de la gente y demás, y además así esas pinturas filosóficas de las cuales él se adueña con mucha holgura. Bueno, ahora me toca conversar con una escritora, y hablar de una mujer escritora es hablar de una mujer que trabaja y mucho, como es el caso de Ruth Osés, aquí a mi lado, con nuestra mesa, compartiendo este momento. ¿Cómo te va, Ruth? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, los que nos gusta escribir, esto es un sueño porque es una vez al año. Claro. Y bueno, acá nos reencontramos y le damos valor a lo que hacemos. Sí. ¿Cuánto hace que escribís, Ruth? Ahora me vas a decir de cuando era chica. Sí, prácticamente toda la vida. Nada más que cuando me jubilé lo empecé a tomar más en serio y lo convertí en algo habitual y de todos los días prácticamente. Pero tengo muchísimo material acumulado y he podido ir publicando de a poquito. Este libro que voy a presentar esta tarde en la Globa María Elena Walsh se llama El Confín de los Misterios y es mi 5º libro. Este es un libro que contiene cuentos de misterio y también versiones mías de los mitos patagónicos. Quiere decir que para escribir debes tener conocimiento, y sobre todo, estás hablando de mitos patagónicos, sobre todo debes tener mucho conocimiento de la zona, de la región, desde el punto de vista no solamente del paisaje, sino también de lo que pasa en la Patagonia, precisamente con determinados mitos, con historias que andan siempre dando vuelta alrededor. Cuando eras chica, ¿estabas un poco interesada en todo esto? ¿Eras fantasiosa? ¿Te gustaba inventar? Contame un poco eso. Bueno, precisamente este libro está dedicado a mi bisabuela. Lucinda Torres se llamaba mi bisabuela materna, y ella era una viejecita que yo la conocí cuando tenía 4 años, 5 años, y a esa edad me contaba historias de terror, historias del diablo, mitos
que ella conocía y de los que se acordaba, y los que no se acordaba los inventaba. Y esos momentos que yo pasé con ella, que no fueron muchos, fueron maravillosos y me fascinaban. Y yo me quedaba días y días pensando en las historias que ella me contaba y no me las podía sacar de la cabeza. Esas historias de terror también se construyen. Exactamente. En base a veces a experiencias personales, y otras veces porque la imaginación fluye para el lado siempre de aquello que nos impacta directamente en la sensibilidad, ¿no es cierto? Que en el corazón en este caso. Y el tema del terror es un tema para los jóvenes, para los chicos. Es un tema, sobre todo porque provoca la sugestión, y la sugestión es algo tan potente, claro, que nos manipula. Claro. La sugestión nos hace creer algo que no es, y la gente se lo cree y se lo cree en serio. Y para tu vida personal y cotidiana, ¿cómo funciona eso? ¿Sos una persona fácilmente sugestionable? ¿Vos sabés que no? ¿No? No. Yo puedo pasar debajo de una escalera perfectamente y no me pasa nada. O veo un gato negro cruzar la calle y no me pasa nada, pero hay gente a la que sí. Sí, claro. Lo mismo con los horóscopos. Hay gente que vive en función de lo que le dice el horóscopo. Es verdad. La superstición y la sugestión, que van muy casi de la mano, son muy potentes. Claro. Quiere decir que vos elegís esa parte que tenemos, en todo caso, vulnerable los seres humanos, para alimentar tu literatura, tu forma. En este caso sí, con este libro sí, porque son historias. Por ejemplo, está el mito del tuetué. Acá está la dama. ¿Qué es el mito del tuetué? El pájaro. El pájaro de Malagüero que canta en las noches. Mira. ¿Cómo es el mito ese? Claro. ¿No lo conocen? No, contanos, sí. Mira, bueno, el tuetué se supone que es un pájaro que personifica a algún brujo. Entonces, cuando en el campo, en las noches oscuras, se escucha el canto del tuetué, que es un canto muy peculiar, la gente se asusta muchísimo y sabe que algo malo le va a pasar. Es anunciante. Nadie quiere escuchar ese canto del tuetué. Entonces sabe que algo que no está bien seguramente les va a pasar. Y la gente se lo cree, lo mismo que la luz mala, que también está acá la luz mala. Que científicamente, bueno, es otra cosa, pero no lo voy a decir ahora porque les quito la magia. No le quites la magia. No vamos a quitar la magia. Acá la cuestión es precisamente poner magia. Claro. Entonces, la luz mala es un foco de luminosidad que aparece en ciertos lugares en noches muy oscuras, que es fosforescente y atrae, y se supone que ahí donde está esa luz hay algún tesoro guardado, que ese tesoro es el causante de esta luminosidad. Bueno, ahí entra la imaginación. Y ahí entra la imaginación. Porque científicamente está comprobado que la luz mala existe. Es fósforo. Claro. De la vaca. Es fósforo. Claro. El fósforo está en prácticamente todos los elementos de la naturaleza, así que no vamos a aclarar mucho más. Claro. Dijiste que algunos mitos los hacías vos, o yo entendí mal, o los terminabas de estas son versiones. Algo. Son cuentos originales míos que incluyen estos mitos. Se llamaría intertextualidad, porque estos mitos son todos de transmisión oral. No hay mucha escritura con las leyendas antiguas o los mitos populares. No hay mucha escritura al respecto. Entonces, cada cosa que se va transmitiendo de generación en generación puede ser absolutamente cambiada, transformada. Le van incorporando. Exacto, le van incorporando, le van sacando. Propio, Lo que era una cosa se convierte totalmente en otra. Entonces, eso queda liberada a la imaginación. Después está el mito de acá de la Dama de Blanco de la Torre Talero. Y que Marta me contó algunas cosas. Marta Talero me contó algunas cosillas, y bueno, yo en base a eso reconstruí el mito de la Dama de Blanco, que no hay mucha historia sobre eso. Bueno, acá está una historia de lo que pudo haber pasado en ese lugar. Y después está la mancha de café, que es un mito popular cipoleño. Cipoleño. Hay lugares
ya que tienen sus propios mitos, por supuesto. Sí. Pero los mitos de las grandes ciudades giran alrededor de los fantasmas, porque tiene que ver mucho con las construcciones, tiene que ver mucho con las casas antiguas abandonadas, que de pronto guardan fantasmas, guardan historias. ¿No? La Llorona, por ejemplo, es un mito muy... creo que nació en México, pero ella es latinoamericano. En todos lados hay una Llorona. Claro. También el lobizón, el séptimo hijo que se vuelve lobo, en las noches de luna llena. Todas esas historias a mí siempre me maravillaron. Sí, claro que sí. Y podría haber escrito mucho más, pero digo, bueno, ya está. En un próximo número. Claro. Una saga. Esto continuará. A mí me gusta y en relación a los libros anteriores, ¿tuviste la misma expectativa que tenés hoy? ¿Cómo va creciendo esa expectativa o cómo vas manejando esa expectativa en relación a tu propia producción? Bueno, todo esto de escribir en serio nació como una especie de resiliencia, porque yo tuve una operación muy grande, tenía un tumor muy grande en las partes blandas de mi cuerpo, entonces no me podía ni sentar ni mucho tiempo. Me sentaba sobre un tumor gigante. Claro. Bueno, esto va a salir al aire, pero bueno. Como no me podía sentar, me tiraba en la cama y me ponía a escribir. Estuve 6 meses internada en el Hospital Italiano en Buenos Aires y lo único que podía hacer era escribir. Escribí 2 novelas en esos 6 meses, que son las que todavía no he publicado. Y bueno, y empecé a escribir ahí. Y nació el primer libro de poesía que se llama Entre jardines de invierno. Y tiene poemas muy profundos y... La mayoría, ¿no? La mayoría son poemas muy profundos que nacieron desde ese sentir de estar ahí encerrada sin poder hacer nada y sin poder manejar nada. Cuando uno no tiene el control de nada, cuando el ser humano siente que no tiene control absolutamente en nada, yo creo que ahí es donde salen los sentimientos y los pensamientos más profundos. Seguramente. Es la forma de aferrarse a la vida, ¿no? Y va creciendo, como vos dijiste recién, todo va, una vez que ya salió eso, obviamente van cambiando los sentimientos, van cambiando las miradas y ya empiezan a salir otras cosas, y cuando tenés mucho material vos vas eligiendo qué sí, qué no, qué puedes ir en armonía con esto otro, y así. Cuando vos escribís, estás escribiendo siempre pensando en que con esto llegás a alguien. Alguien te va a leer. En relación a eso, ¿qué te pasa con el otro? ¿Vos pensás en el hombre, en la mujer, en cualquiera, en un viejo, en un joven? ¿Cómo es tu relación con esa expectativa? Bueno, yo creo que a mí digo lo que me pasa a mí. Yo sé que hay gente que no lo vive de la misma manera, obviamente. A mí, cuando yo tengo algo para decir, cuando hay algo que me resulta áspero, que me molesta, que me pellizca, que me rajuña, lo tengo que decir. Y elijo la manera en que lo digo primero. Claro. ¿Sí? Escribo todo, dejo que me chorree todo ese sentimiento, y después empiezo a pensar en el lector, en cómo lo va a recibir la otra persona. Y ahí es donde empieza la corrección. Es el gran enigma, ¿no? Exacto. ¿Quién será? Ahí es donde comienza el proceso de corrección. ¿Querés que lea un poema tuyo? Vos ahora vas a presentar un libro, que es el último que escribiste, que se llama El confín de los misterios, cuentos y mitos populares del sur. Esto es fantástico. No vamos a leer nada de esto. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a sacar expectativa a la gente que puede acercarse y comprar el libro. ¿Querés que lea algún poema tuyo? Bueno, cómo no, sería para que te conozcan ese costado poético. Sería un honor para mí, por supuesto. ¿Estás buscando vos el poema? Estoy buscando uno. ¿Qué querés? ¿Algo alegre o algo no tan alegre? No, las cosas son de una sola manera, son. Bueno. Alegre o triste son. Así que no... A ver, que quiero buscar uno que se llama y uno que, si no, uno que elija vos, Hilda. No, que te gusta. Si a ella le gusta ver. ¿Cuál? El grito. ¿Cuál? El grito. El grito. Era un grito monumental, insondable, eterno, descomunal. Se gestó lentamente con recelo, con miedo a lo incierto, mas se amamantó de la esperanza.
Era apenas un susurro leve, frágil, inseguro. Lo resopló la madre primigenia desde sus entrañas fecundas cuando el horror de este mundo le socavó la inocencia. Ese grito que transcurrió desde el principio de los tiempos como un eco que traspasa las montañas desiertas, recogió cual labriego la cosecha del clamor de víctimas que no anhelaban más que pan, paz y amor. Ese grito liberó el terror en los campos de batalla, resonó en el pecho de las madres dolientes junto a las tumbas de sus hijos ausentes. Ese grito se alimentó de la impotencia ante la crueldad del poder de los reyes, ante la desidia del verdugo y la condescendencia de los jueces. Se encogió ante el hedor de las aguas fétidas de la indiferencia altanera, burlona, rancia. El grito, con los ojos del tiempo, el libro de poemas de esta escritora Ruth Osés, que hoy nos acompaña en nuestra tarde de la Feria del Libro. Bueno, gracias. Muchas gracias por leerlo. Bueno, si querés repetir entonces la cuestión de la presentación del libro. Sí, es hoy a las 19 horas, 7 de la tarde, en la Globa María Elena Walsh, que está justo detrás de la carpa que contiene la palmera. Claro, la famosa palmera. La famosa palmera, así es que ojalá que sea mucha la gente que concurra para conocer un poquito más, porque yo creo que son tiempos en que hay que darle más valor al idioma, al lenguaje, a la palabra, porque la palabra es muy poderosa. Y vos sos profesora, y hay que aprender a usarla. Sí, vos sos profesora de literatura. Profesora, lectora, digo yo, y claro. por fin escritora. ¿Y estás dando clases? No, me jubilé hace 2 años. Ajá, te jubilaste. 2 años y medio. Decía que la palabra es muy poderosa y hay que aprender tanto a decir como a interpretar, ¿no? Hay que aprender a interpretar lo que vemos a nuestro alrededor, aprender a leer en los decires, porque yo creo que ya no existe palabra inocente. Las palabras hoy en día son menos inocentes que nunca. Y el lenguaje está perdiendo valor porque las palabras están desvirtuadas en su significado. Hay muchas palabras que tendríamos que reconceptualizarlas porque están perdiendo valor y no está bueno. No es bueno que todo pierde sentido, sino todo es algo que es y a la vez no es. Claro. Es peligroso eso. Muy peligroso. Entonces lo estamos viendo, lo estamos escuchando todos permanentemente, los días. Sí. Todos los días. Sí. Y a la vez parece que todo fuera un juego. Además se ha empobrecido el lenguaje. Se ha empobrecido muchísimo. Yo no soy devota de la Real Academia. Ojo, y está discriminado el lenguaje, claro, también. porque hoy en día hay gente que dice no, porque la Real Academia dice tal cosa. Pero el lenguaje es algo dinámico que se va creando y recreando cada día. Exacto. Pero yo creo que lo que se está perdiendo es el respeto por el concepto. Se dicen cosas como falacias, porque no pareciera que fueran algo sin fundamentos. Pero no lo son. Exactamente. Se habla sin saber, sin fundamento, cualquiera opina cualquier cosa. Y bueno, pero un poco las redes también abrieron el juego a que toda opinión y todo el mundo desde lo que quiera, y una cosa medio de posverdad, si no me gusta lo que escucho armo la mía propia, o a mí me sigue el que me sigue. Es como complicado seguir ahí. O sea que me hiciste acordar de vi un posteo de algún amigo de Kino que a través de Mafalda decía, le preguntaba a Mafalda, ¿no? ¿Qué deporte practicas? ¿Y qué deporte que sea peligroso practicas? Y Mafalda contestaba, y a veces doy mi opinión. A veces doy mi opinión. Y a mí me pasa a veces, me miran con los ojos cuadrados cuando yo a veces doy mi opinión. Y bueno, pero estamos para eso, para interpelar, para desnudar verdades, tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena para defender el lenguaje que es tan rico y es tan hermoso.
y no deformarlo tanto y con malas intenciones. Bueno, en eso te has puesto a trabajar y lo has hecho con mucho empeño y con mucho entusiasmo, por lo que veo, por la producción. Así que seguramente si lo podés transmitir o retransmitir a todas las personas que hoy se acerquen a la presentación de tu libro y por supuesto en el transcurso de la feria, será uno de los motivos de tu alegría seguramente. Y también nosotros te deseamos de corazón que esto ocurra. Así que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, y este libro y todos los demás van a estar en el stand número 41 de la Globa de La Palmera. Bien. Hay que ir a La Palmera. Hay que ir a La Palmera. Hay que ir a La Palmera, sí, con anteojos, con bikini, esa es la como sea, consigna. Hay que ir a La Palmera. Hay que estar un ratito debajo de La Palmera. Bueno, muy bien. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. No, gracias a ustedes. La música, Federico, gracias. Estamos en vivo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Del 12 al 21 de septiembre, la radio se muda a la Feria Internacional del Libro de Neuquén. Con el viento en la voz, la radio también cuenta.